Mira, yo tuviera un macho al lado, no me paran. ¿Por qué llorabas, preciosa? De impotencia. De impotencia, coraje. Y lo único que era todo eran los cigarros nada más. ¿Qué? ¿Por un cigarro? Todos sabemos que en las aduanas de algunos países cada vez hay más restricciones y leyes nuevas que a veces no conocemos, pero señores, para Gaby Spanik esto no se le hizo fácil. Bueno, tienen que ver, señores, lo que le ha pasado a Gaby Spanik en la aduana de México. Ella estaba intentando entrar al país los cigarros que ella consume y miren lo que pasó. Gaby Spanik llegó a México procedente de Miami y al parecer la confundieron con una traficante de tabaco. Estoy llegando al aeropuerto, me acaban de quitar los cigarros. Denme mi documento. Esperamos que saliera de la aduana para que nos contara lo que sucedió. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, que es un robo aquí, me maltrataron esta gente de aduana. Dos señoras, porque yo no sabía, yo fumo cigarritos sin nicotina. Y que tenía que pagar impuestos $600. Y yo estoy ignorante de esa cosa. Y me están obligando, ahí me dejaron esperando más de media hora. Y multa para todo, y me querían que firmara un montón de papeles. Y yo no firmo papeles sin un abogado. No, yo no voy a firmar papeles sin un abogado. Y entonces, ¿en qué está todo ahorita el asunto? Gabo. Gabo, tú eres menor de edad, tú no puedes firmar nada. Voy a llamar al abogado. Y voy a llamar al abogado porque no puede ser y las dos mujeres riéndose. Así. Eso es discriminación, eso es xenofobia. Me sentí maltratada, me sentí como que, mira, hasta el corazón lo tengo así. Abuso de autoridad. Abuso de poder, abuso de autoridad. ¿Ah? Que unas mujeres de aduana que se estaban burlando de mí, feo, y se estaban riendo de mí, horrible. Y quieren obligarme a firmar cosas, ¿no? Yo voy con las autoridades del asunto. no, y me están haciendo firmar algo que yo necesito mis lentes para leer. Necesito un abogado y soy figura pública, yo no puedo firmar. No, yo no. ¿Y para qué te hacían firmar esto? No, la letra era así chiquitita. Y a mi abogado me dijo, usted nunca firme algo que no esté de acuerdo. ¿Y por qué llorabas, preciosa? De impotencia. De impotencia, coraje. Y lo único que era todo eran los cigarros nada más. ¿Qué? ¿Por un cigarro? Mira, yo tuviera un macho al lado, no me paran. ¿Dónde tú esos cigarros? No, yo tuviera un macho al lado, así bien, con la cara bien así de bulldog, bien fuerte. ¿Necesito tomar cartas legalmente? No, sí, porque no, me maltrataron, me siento mal. ¿Dónde los compraste? En Miami, Estados Unidos, pero yo no sabía que comprar 2 paquetes, por uno había que pagar $600 de impuesto. $600. $600 son como más de 10,000 pesos. ¿Te intentaron explicar, Gaby, o solo fue la agresión por parte de las autoridades? Fue agresión de parte de las autoridades, entonces ¿Y dónde me quitaron el están los cigarros? producto, me lo quitaron. Pero me da mucha pena con Gaby Spanik, pero de una manera u otra no es que le están haciendo ahí a un bullying o nada. Esa es la que ley. Si ella trajo los cigarros y quizás la ley dice que tú no puedes importar esos cigarros sin pagar, por eso te los quitaron. Si no los pagas el impuesto, aunque sea, los cigarros te costaron, vamos a decir, $100. Y ellos dicen que la ley dice que tienes que pagar 600, tienes que pagar 600 para perder los cigarros. Primero que nada, no es que lo estén haciendo con ella nada más. Sí, personalmente con ella. Raúl, me imagino lo mejor es que de la manera que lo hicieron, ella se sintió como que le estaban haciendo bullying y que era abuso de poder. A veces si te hablan un poquito más suave, pero no sé también porque... Pero quién sabe lo que ella le estaba diciendo a ellos. Estoy de acuerdo. Porque tú viste cómo ella estaba gritando allí. Si hace eso en la aduana de Estados Unidos, que empieza a gritar esto, lo otro, la detiene. Ese es el único lugar en que hay que 100%. tener un cuidado horrible. No, es... Bueno, Señores, vámonos a una pausa, ya regresamos.